Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chahín. ¿Me escuchas, Fuad? Sí, te escucho, Fernando. Buenos días. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bien. ¿Cómo estás tú? ¿Enclaustrado o tienes que viajar al Parlamento todavía? Perdón, no te escucho muy bien, Fernando. Te escucho un poco lejos. ¿Me puedes hablar un poco más fuerte? Sí, sale bien al aire, pero te voy a hablar un poco más fuerte por el interno. ¿Estás todavía cuarentenado o tienen que viajar al Congreso mucho? No tengo que viajar al Congreso cuando ya no estoy en el Congreso, así es que estoy haciendo teletrabajo desde la casa y saliendo lo justo y necesario nada más, tomando ahora todas las precauciones posibles, pero... Déjame hacerte una pregunta respecto de eso. Yo me acuerdo en algún momento, creo que fue el presidente de Renovación Nacional de la época, que planteó que ser presidente de un partido y no ser parlamentario era un hándicap bien fuerte, era una suerte de problema serio, porque buena parte de la cosa política, del contacto con el gobierno, de las conversaciones y discusiones políticas se daban en el contexto del Parlamento y el gobierno. ¿Eso te ha significado a ti un impedimento? No un impedimento, pero naturalmente que es más complejo. La inmediatez de estar en el Congreso, donde se dan un conjunto de conversaciones que son bastante cotidianas, que permiten muchas veces una mejor coordinación, facilita las cosas, pero molesta, pero no impide. La verdad es que también conociendo un poquito cómo funcionan las cosas allá, teniendo una vinculación y un diálogo permanente con los parlamentarios, se puede suplir. Tiene sus dificultades, pero también tiene sus ventajas, porque uno puede dedicarse más al partido, más a que funcione la institucionalidad. Muchas veces lo que se hace más es vocería y gestión política, pero el fortalecimiento institucional de los partidos queda bastante postergado, producto de que se le dedica poco tiempo. Son instituciones un poco en estado de abandono desde el punto de vista institucional, no desde el punto de vista de la gestión política solamente. Por lo tanto, creo que el tener la posibilidad de dedicarle más tiempo al partido tiene una ventaja que en parte compensa la debilidad de no estar en el Congreso. ¿Y qué tanto sientes tú, Fuad Chahín, el peso, de alguna manera, de la baja aprobación de la ciudadanía respecto de los partidos políticos, de todos, respecto del Congreso en general, respecto de, por cierto, también el Ejecutivo? ¿Qué tanto eso es un motivador, digamos, y de qué forma uno puede transferir o recuperar confianza, llamémoslo? Bueno, yo creo que eso es justamente lo que a mí me motivó a asumir la presidencia de la democracia cristiana, sobre todo un partido golpeado, un partido que venía después de una fuerte derrota electoral, la elección presidencial y parlamentaria, pero un partido que tiene que jugar un rol muy importante en la política chilena, un partido que lo que busca es puentes, tratar de construir consensos, de encontrarnos en puntos de vista común a pesar de nuestras diferencias. Y yo creo que la polarización, cuando se empiezan a extremar las posiciones sin posibilidades de diálogo, sin posibilidades de entender de que el bien común es lo que debe primar, es peligroso para el país. Y por eso que yo tomé esa decisión. Y por cierto que la falta de confianza, de credibilidad, lo que hace es debilitar la legitimidad de las instituciones. Y los partidos políticos son instituciones fundamentales en democracia. La democracia sin partido no funciona, se transforma en un caudillismo, ¿no es cierto?, en un personalismo, y eso lo que termina haciendo es que se pierda la democracia. Eso es un camino absolutamente seguro, y por eso que es importante que para que funcione bien la democracia tengamos partidos fuertes, tengamos partidos transparentes, tengamos partidos que vuelvan a reconectarse con la ciudadanía, y lo mismo ocurre con el Congreso, con el Parlamento. Por eso que a mí me parece que es tan vergonzoso lo que pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde en un momento tan complejo, tan delicado para el país, donde estamos viviendo una crisis sanitaria acompañada de una crisis
social que se venía arrastrando hace tiempo, más la crisis económica que se genera, digamos, producto de esta crisis sanitaria, la verdad es que el Congreso se dé gustitos como el que ocurrió la semana pasada. Me parece que lo único que hacen es contribuir a esa mala imagen del Congreso, de la Cámara de Diputados, y eso termina socavando la democracia. Por eso que a mí me parece que el verbo que debe primar, pero en serio, más allá de las palabras, es el de rectificar, el corregir, el ser capaz de enmendar el rumbo si queremos realmente recuperar confianza de los ciudadanos, porque la gente le cree más que a los que hablan, a los que dan testimonio, a los que son capaces de poder demostrar capacidad de poder resintonizar las prioridades de la política con las prioridades de la gente. Sí, a veces, Fuad, de pronto cuando se habla en política de reconexión, de alguna manera se entiende casi como si fuera una suerte así como de fusible quemado, que hay que reponer, algo, una cosa que se reemplaza por otra, y en realidad en política son las acciones las que dicen, básicamente, le dicen a la gente cuál es el comportamiento de aquellos en quienes confía, y a quienes incluso envió al Parlamento. Y hay una discusión muy profunda en toda la política, pero particularmente en la oposición, sobre qué tan confiables son los aliados históricos, qué tan confiables son los partidos que todos se califican a sí mismos de oposición. Creo que en gran medida lo que pasó, y concuerdo contigo que fue una estupidez impresionante en términos de una estratégica para justamente conseguir el perjuicio, buscando probablemente un beneficio. Se optó finalmente por una situación que terminó perjudicando los intereses de la oposición. Pero gran parte de eso creo yo que puede estar gatillado porque hay una sensación dentro de esas diferentes oposiciones que hay partidos y hay parlamentarios que o no cumplen promesas o corren por su cuenta, que no hay capacidad, y por lo tanto lo que está ocurriendo, y es una cosa bien grave en cualquier sector, es pasar cuentas. Y cuando se pasan cuentas con parece que se me cortó Fuad Chaín ahí, ¿o no? ¿Me escucha, Fan? Bueno, vamos a seguir planteando esto mientras reconectan a Fuad Chaín, pero estábamos conversando con el presidente de la Democracia Cristiana sobre, justamente ahora entrando en materia, sobre lo que ocurrió en el Congreso, cuando, teniendo todos los votos para poder tener la testera de la Cámara de Diputados, ya ahora estamos reconectados, Juan, para cuando te estaba mencionando el episodio de cuando, pudiendo tener la testera de la Cámara de Diputados, lo que desde un punto de vista político es súper importante, poner un contrapeso en los gobiernos, eso es siempre una ecuación deseable, no se hizo. Y más aún, terminaron los ánimos extraordinariamente fuertes, violentados, y yo planteaba, Fuad, que en gran medida siento yo que se pasan cuentas, y pasar cuentas en política es básicamente ensimismar una situación que debiera estar pensada en el beneficio de quienes votaron por uno. Bueno, yo creo que tú tienes todo el momento para pasarse cuentas y sobre todo, a mí me parece cuentas que no corresponden, porque, mire, una cosa es que uno pueda votar distinto en proyectos de ley cuando hay partidos que tenemos filosofía distinta, doctrina distinta, mirada de la sociedad distinta. Por cierto, compartimos espacio, estamos en oposición, no somos de derecha, pero naturalmente tenemos una base doctrinaria, ideológica, diferente, valórica incluso, y tenemos ciertos puntos de acuerdo. Eso que en muchas cosas podemos actuar conjunto, pero también hay espacio para que cada partido, sobre todo cuando no estamos en una coalición, no estamos en un pacto político de largo aliento, podamos actuar con autonomía, tomar nuestras propias decisiones. Creo que el pretender una oposición tan diversa es un error. Yo creo que lo que ve es la unidad, la diversidad, establecer estos mínimos comunes en las cuales tengamos coincidencia y seamos capaces de impulsar con mucha fuerza. Yo creo que hay muchos temas en los cuales tenemos efectivamente
coinciden desde el punto de vista de política social, ¿no es cierto?, de correcciones del modelo, etcétera. Pero hay puntos en los que tenemos naturalmente diferencias y creo que es sano que se expresen. Pero otra cosa muy distinta es cuando tú alcanzas un acuerdo, firmas un acuerdo, haces un compromiso y después simplemente te das el gusto de no cumplirlo. ¿Por qué? Porque lo que quisiste hacer es pasar una factura por algo que en algún momento no te gustó, y entonces el bien común, ¿no es cierto?, el objetivo compartido se va a las pailas porque lo que prima es mi actitud de revancha o mi actitud, ¿no es cierto?, personalista de decir, no, este candidato no me gusta y como no pusieron el que yo quería, entonces da lo mismo el objetivo común. Creo que eso lo que hace es generar una enorme barrera de desconfianza dentro de los propios actores del Congreso y más aún de la ciudadanía, que no entiende cómo en un momento como este, donde el Congreso debiera estar más bien preocupado de cómo colaborar, cómo fiscalizar, cómo acompañar de manera crítica y propositiva el desarrollo de esta crisis y cómo se pueden ir mitigando sus efectos negativos, tenemos, ¿no es cierto?, a una Cámara de Diputados que está discutiendo sobre si censura o no censura la mesa y quién tiene que ser candidato, si es que fueron los mismos que perdieron o tienen que ser otros. Creo que de verdad demuestra un nivel de ensimismamiento enorme, que lo único que hace es que la ciudadanía termine castigando aún más la figura, digamos, la institución de la Cámara de Diputados, pero sobre todo también a la propia oposición, ¿no?, como un grupo incapaz de ponerse de acuerdo y cuando se pone de acuerdo de cumplir sus compromisos, y creo que eso es gravísimo. Estamos conversando con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. Déjame planteártelo en términos coloquiales, Fuad. Yo de repente veo que aquí hay una situación que, al margen de las diferencias políticas que pueden existir, hay una situación etaria, intergeneracional, seria. Llamémosla en términos coloquiales. Aquí están los pendejos que acaban de llegar y no le han ganado a nadie, versus los viejos que se dieron y se corrompieron en la época de la Concertación. Y esa situación se trasluce, pero cada vez que tú conversas en privado o particularmente con algunos de ellos, una situación que no tiene que ver con lo que se dice en el momento o con lo que se aprueba en el momento. Es una mirada de bloques. Los más antiguos que nos traicionaron su promesa y los nuevos que no le han ganado a nadie y creen que lo saben todo. ¿Qué tanto es? Yo creo que es una actitud bastante soberbia de uno y otro lado. Mira, yo soy como el jamón del sándwich desde el punto de vista generacional. Yo no fui ni parlamentario, ni tuve ningún cargo de autoridad muy relevante. Fui seremi, muy más importante en los gobiernos de la Concertación, en el gobierno del presidente Lago, el gobierno de la presidenta Bachelet. Primero no ocupé ningún cargo y luego fui diputado. Mi primer periodo fue en el primer gobierno de Piñera y el segundo fue en el gobierno de segundo y último en el gobierno de Bachelet 2. Por lo tanto, la verdad es que yo me siento como el jabón del sándwich, no me siento ni de los nostálgicos, digamos, de la Concertación, ni tampoco de aquellos que reniegan todo, ¿no es cierto?, y que son una especie de iluminados que pretenden refutar todo. Yo creo que todos los procesos tienen luces, sombras, ¿no es cierto?, tienen sus méritos importantes. Yo no desconozco, digamos, el mérito que tuvo la recuperación pacífica de la democracia en nuestro país y los logros innegables durante los gobiernos de la Concertación, que también dejó sus déficits, que después perdió el impulso transformador, ¿no es cierto?, se fue achanchando un poco y terminó el gobierno un poco por lo mismo y también se fue corrompiendo, la corrupción empezó a terminar también, y creo que por eso que fue un proceso muy exitoso, pero que se agotó, ¿eh? Pero tampoco creo, sinceramente, que hoy día hay dueños de la verdad que no solo pretenden poseerla, sino que también imponerla al resto. Eso a mí me parece no solo soberbio, sino que profundamente antidemocrático, una actitud totalitaria que no contribuye. Yo creo que tenemos que ser capaces de entender de que el otro también puede tener parte de la verdad, puede tener parte de la razón, de que más que imponer las cosas lo que tenemos que hacer es persuadir, convencer, lograr que el otro te encuentre la razón y no imponer la razón. Eso era algo que siempre decía Konrad Adenauer y a mí me parece que tiene mucha razón. Esa es la principal victoria en política, no imponer tu razón, sino que lograr que el otro te dé la razón, te lo dé producto
de la reflexión, del convencimiento. Y eso lo que hace en definitiva es que los diálogos sean muy difíciles, porque terminan siendo diálogos de sordos, donde nadie escucha al otro tratando de descubrir la parte de la verdad que puede tener el otro, sino que en definitiva lo único que busco es imponer mi posición por la fuerza. Y al final creo que eso termina descomponiendo algo que es muy importante, la amistad cívica, digamos, bien entendida la amistad cívica, y eso debilita la democracia. Así es que por eso que a mí me parece que es preocupante eso, sobre todo dentro de un espacio común, que es la oposición, donde teniendo mayoría en la Cámara, uno de los pocos espacios que tenemos, donde juega un rol muy importante la Cámara de Diputados es la Cámara fiscalizadora, y por lo tanto que la oposición, teniendo mayoría en la Cámara fiscalizadora, pierda la mayoría para poder lograr que la derecha al final la conduzca, es muy peligroso, muy complejo, sí, porque debilita también un rol institucional de la Cámara de Diputados, que es el rol fiscalizador. Déjame plantear, Juan Chaín, un punto para ver cómo lo miras tú. ¿Qué tanto pudo haber sido esta situación producto de las personas específicas que estaban accediendo a las candidaturas para esto? Ya pasó una vez en una manera también trágica particularmente para la democracia cristiana, con Carolina Goich como candidata a presidenta, cuando se decidió ir solo, sin apoyo, y fue un estrepitoso fracaso. Y ahora la pertinacia por mantener a Gabriel Silver, que se sabía que había problemas serios con él por parte de la oposición y particularmente el Frente Amplio por algunas de sus votaciones y algunas de las otras situaciones que de alguna manera rondaron. ¿Qué tanto hubo una contumacia por no entender o no querer cambiar al candidato o a la candidata a la presidencia de la Cámara de Diputados? A ver, indudablemente eso lo dijeron, es que si nosotros poníamos el nombre que querían otros partidos políticos, otras bancadas, probablemente el resultado hubiese sido distinto, pero a mí me parece que el día en que la democracia cristiana deje de tomar sus decisiones de acuerdo a sus propias convicciones, a través de sus órganos, y tenga que hacer lo que dictaminan otros, entonces mejor cerramos la puerta por fuera, no tenemos ninguna razón de ser, los partidos tienen que tener autonomía. Nosotros, el aporte que hemos tratado de darle a la democracia cristiana es que sea un partido con carácter, con personalidad, un partido que se atreva a tener posiciones. Podemos equivocarnos y no hemos equivocado, naturalmente, pero fijar posiciones, tener un punto de vista propio y defenderlo. Creo que eso es algo muy importante. Mira, creo que el ejemplo que hay en Agocho es muy bueno. En su momento nos dijeron, mire, ustedes bajan su candidata o lo dejamos solo. Así fue la amenaza en su momento, y se cumplió esa amenaza y nos dejaron solo, a pesar de que en privado decían lo contrario. Y bueno, al final todas esas cosas terminaron contribuyendo a perder el gobierno. Y ahora nos decían o cambian el candidato o no lo apoyamos, pero resulta que la única bancada que hizo un proceso electoral con 2 votaciones, con voto secreto, informado de cada uno de los diputados, una votación, digamos, con una, etcétera, respetando absolutamente la libertad de cada parlamentario, votaron y eligieron a Gabriel Silver. Y el acuerdo era que la ADC tenía el cupo, pero no con nombre y apellido. Es decir, la ADC tenía que definir cuál era el cupo. Y creo que es legítimo que la bancada haya elegido a Gabriel Silver, y se tiene que respetar, como es legítimo que el Partido Comunista haya elegido a Carlos Cariola. Nosotros, hay muchas cosas, hay declaraciones, afirmaciones, más bien descalificaciones de Carlos Cariola que, por cierto, no nos gustan, nos parecían inaceptables en su momento, pero no nos parece que nosotros tengamos que vetar a un hombre, porque si se firmó el año 2018 el acuerdo que establecía que la primera vicepresidencia de este año iba a ser de la bancada comunista, se tenía que honrar, se tenía que cumplir. Porque eso fue lo que se suscribió en su momento, y gracias a ese acuerdo Iván Flores fue presidente de la Cámara de Diputados, Maya Fernández fue presidenta de la Cámara de Diputados, hay muchos parlamentarios de todas las bancadas que han ocupado presidencias de las comisiones, justamente porque hubo un acuerdo administrativo, y fue solo administrativo, no fue un acuerdo político, programático, porque el Frente Amplio no lo quiso. El Frente Amplio en su momento, cuando se conversaba la posibilidad de alcanzar este acuerdo, dijo que ellos estaban solo disponibles para firmar un acuerdo administrativo, porque no iban a hipotecar su favorabilidad programática, que no iban a condicionar
sus votaciones en un acuerdo más amplio, porque en definitiva ellos tenían muchas diferencias con la ex nueva mayoría y por lo tanto querían un acuerdo meramente administrativo de distribución de las presidencias, de la Cámara y de las comisiones. Fue la exigencia de ellos. Se accede a esa exigencia y después entonces ellos no cumplen porque otros ejercen el derecho que ellos reclamaron en su momento para poder darle un carácter meramente administrativo al acuerdo. Eso es lo que nos parece a nosotros inconsistente. Ahora, Fuachain, a esto se le puede agregar una paletada de caca más. Podría empezar a jugarse esta estrategia que yo me imagino que varios están pensando, porque incluso lo han insinuado, de censurar inmediatamente a la mesa por cualquier razón para tratar de bajarla y que haya una nueva elección. No se vería muy democrático eso. Que eso no corresponde. Mira, si cuando uno actúa de una manera, esos actos tienen consecuencias. Aquí hubo un grupo de parlamentarios, no solo el Frente Amplio, también hubo una diputada del PP, la diputada Andrea Parra, ¿no es cierto?, el jefe de bancada de los radicales, que no solo no cumplieron el acuerdo, sino que hicieron alarde, ellos no lo iban a cumplir. Y lo que ocurrió fue que terminó la derecha en la testera de la Cámara de Diputados. No me parece serio, no me parece responsable que después de ser los causantes de eso, entonces inmediatamente los censuremos, simplemente porque ahora nos damos cuenta de lo que ocurrió y vemos después cómo arreglamos el problema. Yo creo que hay que respetar un principio democrático y si es que hay causales hay que censurar. A mí me parece que, por ejemplo, grave lo que hizo el presidente de la Cámara de firmar un requerimiento después de ya haber resultado elegido como presidente de la Cámara para ir al Tribunal Constitucional contra un proyecto de ley que impulsó el propio gobierno, ¿no es cierto?, en materia de indulto. Entiendo que retiró su firma, retiró su firma ayer, ¿no? Pero está bien, ya, sí sé que la retiró, pero el hecho es que en su momento él firmó, sí. y firmó contra una decisión que aprobó la Cámara de Diputados que él preside. Eso me parece un hecho grave, ya un presidente de la Cámara que recurra al Tribunal Constitucional o intenta recurrir al Tribunal Constitucional, aunque después se dé cuenta de la metida de patas que estaba cometiendo, para ir en contra de una decisión de la Cámara que preside, a mí me parece que es un hecho bastante grave, ¿ya? Déjame preguntarte, Fuad, por dos cosas un poco más aleccionadoras, quizás en términos, y que me gustaría ver cómo crees tú que los partidos políticos en ese sentido pueden ver las cosas. Se ha empezado a generar lentamente, tímidamente, con distancia, con bastante recelo, pero se han empezado a generar de alguna manera instancias donde hay más voces a ser escuchadas por parte del gobierno. Se acaba de formar en términos económicos una invitación más amplia para que se discutan los problemas de las personas más vulnerables, particularmente la gente que son trabajadores informales o las pymes muy chicas, y se incorporaron ahí Andrea Repeto, que no tiene partido, y Rodrigo Jordán, que también es independiente, pero son personas indudablemente que tienen una visión bastante discrepante a veces con el gobierno, muy discrepante a veces con el gobierno, y ese tipo de vinculación, si es que le hicieran los partidos, si esa misma situación llamaran a personajes de partidos que fueran, automáticamente se interpreta como que el partido está cediendo o el partido está siendo de alguna manera solamente oponiéndose a todo y por lo tanto, si es que acaso no van. Pero cuando se trata de independientes, que son naturalmente personas que no manifiestan las mismas ideas del gobierno, no ocurre esa reflexión. Y eso habla un poquitito de la delicada o la delgada línea roja por donde se está transitando. Tú puedes, si tú eres convocado por el gobierno y vas, eres un traidor o eres alguien, y si es que no vas, eres alguien que obstaculiza todo, y sin embargo, en el caso de los independientes que tienen capacidades, cuando son convocados, van y no ocurre que se les trate de traidores. Hay un problema de partido ahí, de la visión del partido. Bueno, por supuesto, yo creo que indudablemente eso pasa no solo entre partidos, sino que dentro de los mismos partidos. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a colaborar. Creo que eso es fundamental en la política. Uno tiene que buscar el bien común, tiene que procurar de que el país avance, de también
de plantear los puntos de vista, por muy distintos que sean en algunos aspectos con el gobierno. Claro, muchas veces uno tiene poca acogida, a veces uno siente que más bien hay invitaciones que son para la formalidad y no realmente con un ánimo de poder escuchar e incorporar las visiones que se pueden plantear desde la oposición. Pero nuestro ánimo siempre ha sido colaborar, y se genera efectivamente esa tensión de que el que quiera aportar por sentarse de una mesa con el gobierno, entonces es descalificado de traidor. Por votar una idea a favor de la idea de legislar, una votación en general sobre una materia, entonces se transforma en traidor. Es como la palabra que más se utiliza para poder descalificar a otro traidor. ¿De qué? Si uno tiene que ser leal, tiene que ser consecuente, tiene que ser honesto con sus ideas, con sus propuestas, con su visión de las cosas. Y por lo tanto a mí me parece que uno tiene que definitivamente tener una lealtad también con el país, con el bien común. Y pasa también al interior de los partidos. Hay mucha gente que, sinceramente, por una razón de la forma de ejercer el gobierno que tiene Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, que todos lo conocemos, ya con ese permanente afán de protagonismo, con esa incapacidad realmente de escuchar, que también critica cuando hay alguno de los suyos que está dispuesto a aportar. Pero a mí me parece que al final uno tiene que ser en eso persistente, tiene que ser persistente, porque los momentos que hemos vivido como país, sobre todo desde el 18 de octubre, lo que ameritan es que uno tenga una disposición siempre a aportar, a entregar sus propuestas, sus ideas. Nosotros nos reunimos por Zoom con José Gregorio, con Alfredo Ugarte, con Marcelo Albornoz, con el ministro Briones, para poder presentar un documento que también trabajó Ricardo French Davis sobre las medidas económicas. Claro, sentimos que hay cosas que se recogieron, la mayoría no, pero de todas maneras hicimos el esfuerzo, hicimos el planteamiento, le entregamos nuestro punto de vista, algunas cosas nos escuchó, en otras pensábamos que íbamos a tener mejor acogida, pero eso es efectivamente también, eso también es la política, no porque nos juntamos con el ministro para entregarle propuestas para mitigar los efectos económicos de la crisis, vamos a sentirnos como traidores. Y si es que algún profesional, técnico destacado de la democracia cristiana es llamado a participar en una mesa que lo que busque es poder tener mejor políticas públicas en buena hora. Yo me alegro que Andrea Repeto, Rodrigo Jordán son personas que saben de políticas públicas, que saben de políticas sociales y sobre todo que saben también, especialmente Rodrigo Jordán, desde la sociedad civil, ya tiene una experiencia muy importante respecto de la realidad. Yo creo que a veces las medidas que se anuncian suenan muy bien, pero tienen un problema enorme de tren de aterrizaje, ¿no es cierto?, que cuesta que puedan realmente implementarse, que puedan llegar a la gente. ¿Por qué? Porque son elaboradas a veces de manera muy teórica, sin mucho conocimiento en la realidad de la pyme, en la realidad, ¿no es cierto?, del empleo informal, que es muy complejo. Juan, y tú mencionaste que tuvieron algunos demócratas cristianos que están en el ámbito económico. Mencionaste a Ricardo French Davis, de Pablo Arellano, en fin. Y señalaste, Pepe de Gregorio, y señalaste de que algunas cosas no las tomaron y algunas otras cosas sí. ¿Cuál es la razón por la cual el gobierno desecha o descarta insinuaciones, por ejemplo, o recomendaciones que se hacen hoy día respecto del ámbito económico? ¿Dónde está el kit del problema ahí, cuando uno propone algo y la respuesta es no? ¿Por qué? ¿Y cuál es la alternativa? Mira, hubo cosas en que efectivamente nosotros pensamos que se iban a considerar, ¿verdad? Nosotros le planteamos, mire, aquí hay un compromiso firmado, un protocolo con el Congreso respecto a los trabajadores honorarios. ¿Por qué no suspenden por un año la gradualidad respecto al tema de la cotización obligatoria para los trabajadores honorarios? Que está en un proceso de gradualidad. Bueno, hagamos un paréntesis de un año y que en la declaración de renta del 2020 se le devuelva íntegramente la retención de impuestos sin descontarle las cotizaciones previsionales a los trabajadores honorarios, para poder darle liquidez, para poder dar un alivio. Sobre todo, muchos de ellos están siendo desvinculados, quienes prestan servicios honorarios, especialmente quienes prestan servicios para el Estado. Hay muchos programas que se están cortando, producto justamente además de las reasignaciones presupuestarias para poder financiar la crisis. Démosle un poquito más de liquidez. La verdad es que no tuvimos respuesta, no tuvimos respuesta. Era una medida simple, sencilla, ¿no es cierto? Sabemos que hoy día, además, con lo que está ocurriendo con los fondos de pensiones, meter plata un saco roto, digamos, meter la plata para
la cotización provisional, mejor démosle liquidez y hagamos un paréntesis de un año. Yo sé que hay que avanzar hacia eso, una gran política pública, hacia que todos vayamos cotizando. Pero respecto de los trabajadores honorarios que durante años no han cotizado, el que poder generar un paréntesis de un año para que puedan tener mayor liquidez en un momento totalmente especial, ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, a mí me parece que era una medida simple, muy directa, que se podía implementar muy fácil por el gobierno y que no necesitaba gran diseño ni legislativo ni institucional para poder implementarlo. Lo otro que le dijimos, mire, al presidente, y creo que eso se recogió en una parte de aquí, había que tener muchas garantías, pero que tenía que ser muy simple el acceso al financiamiento con garantías del Estado. Le pusimos el ejemplo de Suiza, Suiza, donde había tasa de interés cero, que se entregaba en el día del crédito, solo llenando un formulario electrónico, ¿no es cierto?, se entregaba un crédito con el respaldo del Estado. Y eso permitió de manera expedita, rápida, ponerle inyección a la vena a los emprendedores, a las pymes, con tasa de interés cero. Creo que eso es perfectamente posible. Lo que nosotros creemos, ¿no es cierto?, es que además este es un momento en que todavía Chile se puede endeudar para poder tomar y financiar medidas como esta. ¿Por qué? Porque todos estos gastos son transitorios, no son gastos permanentes. Por lo tanto, en el mediano o largo plazo no impactan, ¿no es cierto?, los equilibrios fiscales, no genera un déficit fiscal de largo plazo. Por eso es que uno puede financiar con la vía de endeudamiento gastos que son transitorios. Lo otro, la masividad de las transferencias para los informales. Solamente se pretende llegar a 2.600.000 personas, cuando sabemos que son muchos más los trabajadores informales, ¿no es cierto?, los trabajadores de por cuenta propia, que viven al día, que si no trabajan ese día, no tienen cómo llegar a fin de mes, no tienen para comer. Y ahí es donde nosotros, recogiendo la propuesta que hizo Pepo de Gregorio, de tener un programa masivo, 10 millones de personas, 100.000 pesos mensuales por 3 meses para esos 10 millones de personas, si queremos realmente que la gente pueda quedarse en su casa, que pueda tomar medidas de aislamiento social más severo, porque la desigualdad es tan grande en nuestro país que incluso la cuarentena es un privilegio de unos pocos. Sí. Juan Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando, que estés muy bien. Chao. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo.